Mi Barca, encuentro virtual de las pequeñas comunidades de la nueva evangelización de la Diócesis de Caldas, un programa producido por la Vicaría de Pastoral y la Pastoral de Comunicaciones. Bienvenido. Es una nueva oportunidad de encontrarnos como hermanos en torno a la oración y a la meditación de la palabra. Bienvenido. En Mi Barca, hagamos oración. Nos unimos todos como hermanos de comunidad para invocar la presencia del Espíritu Santo como aliento de vida para que habite en cada uno de nosotros e inunde nuestro ser de fortaleza, sabiduría y motivación para sacar de estos tiempos difíciles lo mejor. No dejarnos desanimar, sino que sea Él quien entre y renueve nuestras vidas, nuestras comunidades y nuestras parroquias, porque Él es el alma que nos congrega como discípulos. Ven, Espíritu Santo, habita en nosotros. Ven y fortalécenos. Ven y sé nuestra fuente de vida. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. La palabra de Dios nos dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su vida. Segunda de Crónicas 7:14. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces en medio de los tiempos difíciles dudamos de tu inmenso amor, de tus promesas. Perdónanos porque tu palabra, que es fuente de vida, la dejamos pasar de largo. Tú nos pides que te busquemos, que nos humillemos ante ti, porque así encontraremos tu misericordia y nos harás hombres nuevos. Seguros de que tú siempre nos escuchas y nos perdonas, te presentamos nuestras faltas y rogamos tu perdón. En Mi Barca, hagamos oración. ¿Cómo no alabarte, Señor, y bendecir tu nombre por esa promesa de que nunca nos dejarás solos? Por repetirnos cada día que no tengamos miedo, que tú estás con nosotros. Hermanos, alabemos al Señor con este canto, con gozo y con la alegría de saber que tenemos un Dios que es todo amor. Cuando estoy en angustias y pruebas y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja claudicar. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo,
mi barca, recibamos la catequesis. En este momento de formación, quisiera invitarlos para que meditemos unos textos que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos van a presentar cómo esa primera comunidad de los cristianos perseveraba en aquello que nosotros en el proceso de la evangelización llamamos los medios de crecimiento. Por eso vamos al capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, entre los versículos 41 y 47. Dice: perseveraban asiduamente en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y las oraciones. Acudían al templo con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan por las casas, alababan a Dios. También el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 32 al 35, nos dice: la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor. Vivían unidos y tenían todo en común, y no había ningún necesitado. Se repartía cada uno según sus necesidades. Y luego en el capítulo 5, versículo 42, nos encontramos este texto: no cesaban de enseñar y anunciar la buena nueva de Cristo Jesús, cada día en el templo y por las casas. Y para terminar esta serie de textos, en el capítulo 28, versículo 31, se nos habla de que los discípulos también perseveraban en la misión encomendada por Jesús nuestro Señor, proclamando el reino de Dios y enseñando todo lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien sabemos, mis queridos hermanos, que la palabra es uno de los medios de crecimiento fundamentales para aquellos que hemos sido convocados, llamados y elegidos discípulos del Señor. La palabra de Dios por excelencia es Jesucristo mismo, el Verbo de Dios hecho carne. Por Él y en Él el Padre nos lo ha dicho todo. Jesús decía: investiguen las Escrituras, ya que creen encontrar en ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Este texto lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39. El Concilio Vaticano II recomienda insistentemente a todos los creyentes la lectura asidua de la Escritura. No podemos contentarnos simplemente con escuchar la palabra de Dios en la Eucaristía dominical o tal vez por las emisoras, los medios de comunicación, las redes, sino que también tenemos que leer la palabra de Dios, tomarla en nuestras manos, tomar ese libro sagrado, las Sagradas Escrituras, e ir a Él. La palabra de Dios es el camino para adquirir el conocimiento supremo de Cristo, es decir, debemos acudir al texto mismo de la Biblia. Recuerden aquello que decía San Jerónimo: desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. La Biblia es el primer libro e insustituible para el creyente y de una manera especial para el evangelizado. El libro que nunca se puede caer de nuestras manos. Cada evangelizado debe acudir al texto mismo de la Escritura y debe conocerlo como alimento del Espíritu, que da firmeza en la fe y es la fuente de la vida espiritual. Ningún otro libro, ni siquiera espiritual, puede sustituirle. Que en el discípulo misionero nunca falte la palabra de Dios. Ahora recordemos también que uno de los medios de crecimiento fundamentales en la vida de un evangelizado es la oración. Una oración que no necesariamente tiene que ser comunitaria. No podemos esperar que llegue el día de la reunión de la pequeña comunidad para entrar en sintonía de oración. Todos los días debemos de orar. Dice Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 1. Es preciso orar siempre y sin desfallecer. Y en la carta de Judas, versículo 20, nos dicen: manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Recordando aquella enseñanza que San Pablo nos da también en la carta a los Romanos, cuando nos recuerda que no somos nosotros los que oramos, es el Espíritu quien ora en nosotros. Hemos aprendido a través del proceso de la evangelización
aquel lema que dice: nada sin oración y todo como fruto de la oración. Es la consigna del verdadero creyente que camina realmente en el Espíritu y quiere crecer en el Señor. Decía el Papa Benedicto XVI, Papa emérito: sin la oración no hacemos el bien que queremos, sino más bien el mal que no queremos. Recordemos pues, nada sin oración y todo como fruto de la oración. Necesitamos evangelizados orantes, y en este momento de confinamiento es muy importante la oración para mantener firme nuestra fe y nuestra esperanza. Y ya para terminar esta enseñanza, nos encontramos con en medio de crecimiento la cruz. Recordemos aquellos textos cuando Jesús nos habla de la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, lleve cada día su cruz y sígame. Esto se encuentra en Lucas capítulo 9, versículo 23. Pero en el mismo Evangelio de Lucas capítulo 14, versículo 27, se nos dice: el que no carga su cruz y viene detrás de mí, no puede ser digno de mí. Mis queridos hermanos evangelizados, la cruz no es necesariamente sinónimo de dolor o de sufrimiento. Lo que sacrificamos en la cruz y a lo que renunciamos no es necesariamente un gozo o algo agradable, sino al actuar independientemente y ponernos siempre en obediencia a la voluntad del Padre. Recordemos aquel texto también referente a la cruz que nos trae el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 18. La predicación de la cruz es una necesidad para los que se pierden. Para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, ánimo para seguir perseverando en la palabra, la oración y la cruz. Y junto a la palabra, la catequesis. Junto a la cruz, la celebración de los sacramentos. Y junto a la oración también, la vida en comunidad. Dios les bendiga, les acompañe y les guarde. En mi barca, dejemos resonar la palabra de Dios en la Lectio Divina. Escuchemos pues el Evangelio de este domingo 16 del tiempo ordinario, tomado de San Mateo, en el capítulo 13, versículos del 24 al 43. ¿Qué dice el texto? Escuchemos la palabra. Aquel día propuso Jesús a la multitud esta otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró semilla buena en su campo, pero mientras la gente dormía, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el tallo brotó y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Fueron entonces los sirvientes y le dijeron al dueño: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿De dónde le viene la cizaña? Les contestó: un enemigo lo ha hecho. Le dijeron los sirvientes: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Les contestó: no, porque al arrancarla van a sacar con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Cuando llegue el momento, diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y en un atado échenla al fuego. Luego recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Les contó otra parábola. El reino de los cielos se parece a una semilla de mostaza que un hombre toma y siembra en su campo. Es más pequeña que las demás semillas, pero cuando crece es más alta que las otras hortalizas. Se hace un árbol y vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la toma, la mezcla con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Todo esto se lo expuso Jesús a la multitud con parábolas, y sin parábolas no les expuso nada. Así se cumplió lo que anunció el profeta: voy a abrir la boca pronunciando parábolas, profiriendo cosas ocultas desde la creación del mundo. Después, despidiendo a la multitud, entró en casa. Se le acercaron los discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña. Él les contestó:
El que sembró la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los súbditos del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Los cosechadores son los ángeles. Como se junta la cizaña y se echa al fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y los malhechores, y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, en el reino de su Padre, los justos brillarán como el sol. El que tenga oídos que escuche. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dejemos resonar el mensaje. Meditemos. Es posible comprender qué es verdaderamente la gracia a través de las 3 breves palabras con las cuales Jesús describe el reino de los cielos. 3 imágenes unidas por el verbo crecer. El trigo bueno y la cizaña crecen juntos para después ser separados. La semilla de mostaza crece para convertirse en un gran árbol. Un poco de levadura en la harina hace crecer la masa. La primera característica del reino de los cielos es, por lo tanto, el dinamismo. El reino no es estático. Está destinado a crecer cada día y en cada circunstancia. A la petición de los discípulos, Jesús explica la parábola de la cizaña y permite descubrir la grandeza de Dios frente a la fragilidad del hombre. ¿Cuál es la respuesta del patrón del campo a la propuesta del sirviente de andar a cortar la cizaña que ha crecido en medio del trigo? No. ¿Del dueño? No. Les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña, corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. La orden del patrón sorprende a los sirvientes, los cuales sufren la impaciencia que se traduce, como suele suceder, en un juicio temerario, quizá poco meditado, instintivo. La solución del patrón no es dictada por la inconsciencia de la presencia de la cizaña o de la apariencia del bien, la cual es tomada muy en cuenta. Esto lo ha hecho algún enemigo. En la explicación que el mismo Jesús ofrece de esta parábola, las comparaciones con las imágenes campo, trigo, cizaña nos ayudan a reconocer cómo el reino de los cielos se afirma allí desde el hombre que deja espacio a la iniciativa y a la paciencia infinita de Dios. La paciencia de Dios, que es misericordia, se llama Jesucristo. Es la paciencia de Cristo que hace posible la victoria en la lucha contra el mal. La impaciencia del hombre corre el riesgo de ser autodestructiva. Todo sería destruido, el trigo bueno y la hierba mala, y el campo correría el riesgo de convertirse en un desierto. Podemos de esta manera acoger en toda su realidad la perspectiva profética de las palabras del antiguo libro de la sabiduría, porque fuera de ti no hay otro Dios que cuide todas las cosas. Las 3 parábolas de la cizaña, de la semilla de mostaza y de la levadura hablan de este amor con el cual Dios cuida todas las cosas, de la sorprendente iniciativa divina que con justicia y mansedumbre tiene en la palma de su mano la vida del hombre. El reino de los cielos siempre viene, vence y se afirma, si con humildad el hombre se deja guiar por Dios, quien da a sus hijos la buena esperanza que hace al corazón humano, a pesar de ser pequeño, capaz de contener toda la gracia. Meditemos con las siguientes preguntas. ¿Qué actitudes tienes ante el reino de Dios? ¿Te impacientas, te rebelas o aprendes a crecer junto a otros? ¿Cómo discernimos el bien y el mal? ¿A partir de qué criterios? Sabes que tus palabras, tus gestos y tus acciones son semillas. Las siembras, las germinas y las ciegas con amor. ¿Qué actitud tienes ante la paciencia silenciosa de Dios?
Oremos con la siguiente canción. Toda la tierra te alabe, Señor, te alabe la luna y el sol. Toda la tierra te alabe, Señor, las estrellas te rindan loor. Todos los reyes del mundo, Señor, se postren ante tu esplendor. Exulten el cielo, la tierra y el mar, y estallen en una canción. Toda la tierra te alabe, Señor, te alabe la luna y el sol. Toda la tierra te alabe, Señor, las estrellas te rindan loor. Todos los reyes del mundo, Señor, se postren ante tu esplendor. Exulten el cielo, la tierra y el mar, y estallen en una canción. Aleluya, aleluya, ha llegado ya el reino de Dios. Ha vencido el Cordero, ha triunfado con armas de amor. Aleluya, aleluya, ha llegado ya el reino de Dios. Ha vencido el Cordero, ha triunfado con armas de amor. Toda la tierra te alabe, Señor, te alabe la luna y el sol. Toda la tierra te alabe, Señor, las estrellas te rindan loor. Todos los reyes del mundo, Señor, se postren ante tu esplendor. Exulten el cielo, la tierra y el mar, y estallen en una canción. Aleluya, aleluya, ha llegado ya el reino de Dios. Ha vencido el Cordero, ha triunfado con armas de amor. Aleluya, aleluya, ha llegado ya el reino de Dios. Ha vencido el Cordero, ha triunfado con armas de amor. Que el compromiso de esta semana brote de tu corazón después de orar y meditar con la palabra de Dios. Dios les pague a todos los que nos han acompañado en la emisión de este programa A la Luz de la Palabra. Los acompañó el Padre Walter Herrera Zapata, delegado diocesano para la animación bíblica de la pastoral, y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.